¿Qué ocurre cuando ni siquiera 100 metros bajo tierra te protegen de la muerte instantánea? Esta pregunta resuena con fuerza en los pasillos de la seguridad militar occidental, después de un ataque que ha cambiado las reglas del juego. Pero, más allá del impacto inmediato, este hecho enciende una alarma que recuerda a momentos clave de la historia militar. Como cuando en la Segunda Guerra Mundial, los refugios antiaéreos alemanes, construidos con toneladas de concreto, parecían indestructibles, hasta que la tecnología de bombardeo aliada los atravesó. Hoy, una sensación similar de vulnerabilidad sacude a Europa. En días recientes, misiles rusos destruyeron complejos búnkeres subterráneos en Ucrania, aniquilando a decenas de oficiales de la OTAN. Entre los muertos figuran altos mandos, cuyas identidades ya han sido verificadas por servicios de inteligencia en Occidente. Estos líderes jamás imaginaron que sus refugios, diseñados para resistir cualquier ataque, se volverían su tumba. Recuerda el asombro cuando, en la Guerra Fría, los búnkeres nucleares estadounidenses en Cheyenne Mountain eran considerados inviolables. Ahora, la realidad es otra. El golpe ha sido devastador. Generales occidentales, incrédulos y furiosos, exigen respuestas inmediatas y represalias proporcionales. El mito de la invulnerabilidad subterránea ha sido destruido. La tecnología militar rusa ha logrado lo impensable y ha dejado claro que ningún escondite es seguro. En la historia reciente, nunca la distancia y la profundidad habían sido tan ineficaces como escudo. El terror de sentir la tierra ceder bajo tus pies, aún rodeado de acero y concreto, es algo que ni los más experimentados líderes militares esperaban experimentar en carne propia. Nada de esto ocurrió por azar. Moscú planificó la operación como represalia directa tras letales ataques ucranianos contra civiles, incluyendo la muerte de familias completas en Año Nuevo y el intento de asesinar al propio presidente ruso. Las advertencias de Rusia fueron ignoradas. Ahora, el mensaje es innegable. Ninguna profundidad basta para protegerse de las armas modernas. Esta lógica de represalia recuerda a la doctrina de destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría. Pero ahora el campo de batalla es más asimétrico y los límites más difusos. La consecuencia más grave supera la pérdida de vidas. Es el riesgo de desmoronamiento del mando aliado. Si ni los búnkeres más profundos aseguran la supervivencia de los cerebros estratégicos de la OTAN, la capacidad de coordinación y respuesta queda en jaque. Ante una amenaza que puede alcanzarlo todo, la sensación de seguridad se evapora y Europa se enfrenta a la posibilidad real de una escalada incontrolable. En el pasado, la caída de un solo centro de mando podía cambiar el curso de una guerra. Hoy, la interconexión y la velocidad de reacción son vitales, y la pérdida de estos nodos podría desencadenar una reacción en cadena. Con el mundo conteniendo la respiración, surge la pregunta clave. ¿Cómo se llegó a este punto y por qué la guerra ha entrado en una fase totalmente nueva? La respuesta requiere mirar más allá de los titulares y entender la acumulación de tensiones, errores de cálculo y advertencias ignoradas que llevaron a este momento crítico. Para entender el alcance de esta ruptura, retrocedamos y analicemos los eventos que desencadenaron la represalia rusa. Solo así podremos comprender la magnitud del cambio que enfrenta la seguridad europea. Imagina la noche en que todo comenzó. Ciudades celebrando el Año Nuevo, familias reunidas y un ataque inesperado transformando la alegría en horror. Para comprender la represalia, primero hay que mirar el evento que la provocó. Los ataques iniciales de Ucrania dejaron claro que se cruzó una línea roja, agotando la paciencia de Moscú. Ejemplos históricos abundan de cómo el cruce de límites previamente tácitos puede desencadenar conflictos mayores. Basta pensar en el ataque japonés a Pearl Harbor que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En la noche de Año Nuevo, mientras el mundo festejaba, drones ucranianos impactaron un café en Jersón. Familias y niños celebraban ahí, ajenos al peligro. El saldo fue trágico: 27 muertos, incluyendo menores. No era un objetivo militar, sino un espacio civil convertido en escenario de horror por una decisión consciente. Este hecho recuerda tragedias como el bombardeo de Guernica,
donde la población civil fue elegida como blanco para infundir terror. Poco antes, 91 drones fueron lanzados intentando alcanzar la residencia de Vladimir Putin en Valdai. El ataque ocurrió después de una conversación crucial entre Putin y Donald Trump sobre una posible negociación de paz. El mensaje era directo: golpear al líder ruso y dinamitar cualquier esfuerzo de diálogo, elevando la tensión al máximo. En la historia diplomática, atentados contra líderes han cambiado el curso de guerras y negociaciones, como el asesinato del archiduque Francisco Fernando, detonante de la Primera Guerra Mundial. Ambos ataques, el de Jersón y el de Valdai, no buscaban ventajas estratégicas tradicionales. Su propósito era sembrar terror, apuntando tanto a civiles como a la cúpula del poder ruso. En la doctrina militar, este tipo de acciones suelen ser vistas como provocaciones extremas, con alto riesgo de represalias desproporcionadas. Con estas acciones, Ucrania no solo rompió reglas básicas del conflicto, sino que forzó a Rusia a redefinir sus límites. Moscú había advertido: atacar civiles o amenazar a sus líderes sería intolerable. El ataque en Jersón y la ofensiva masiva de drones en Valdai representaron la última gota que colmó el vaso. Este patrón se ha visto antes, cuando Israel responde con fuerza a ataques contra su población, o cuando Estados Unidos lanza ataques tras atentados terroristas en su territorio. La consecuencia es inquietante. Ya ningún civil ni dirigente puede sentirse seguro. Cuando las fronteras del enfrentamiento desaparecen, cualquier persona puede convertirse en blanco. La sensación de protección, tanto en la vida diaria como en las cúpulas de poder, se desvanece, reemplazada por la amenaza de ataques imprevisibles. Los ejemplos abundan. En conflictos recientes, como en Siria o Yemen, la población civil ha pagado el precio de la ampliación de los objetivos militares. Esta escalada trajo un riesgo que trasciende el campo de batalla: el colapso de la confianza, la inestabilidad generalizada y el temor constante de ser la próxima víctima, en cualquier lugar y momento. Las sociedades bajo ataque prolongado, como Londres durante el Blitz, han mostrado que el miedo puede alterar la dinámica social y política de forma duradera. Con la paciencia agotada y las advertencias ignoradas, Rusia optó por responder. Pero esta vez, lo haría con una operación de represalia a una escala sin precedentes. Como en la historia de la Operación Tormenta del Desierto, la respuesta es abrumadora y busca paralizar al adversario de un solo golpe. Lo que ocurrió después no solo sacudió a Ucrania, sino que envió una advertencia contundente a toda Europa. La destrucción de los búnkeres subterráneos dejó claro que ningún refugio es realmente seguro. Esta lección ya la vivieron los alemanes cuando los aliados perfeccionaron las bombas reventadoras capaces de penetrar refugios fortificados. La respuesta rusa fue implacable, no simbólica, una tormenta calculada de precisión y devastación. Las imágenes de los cielos iluminados por decenas de explosiones recuerdan a los bombardeos masivos sobre Bagdad en 1991, pero con una diferencia clave. Ahora, el objetivo es la destrucción quirúrgica de nodos críticos, no solo el castigo generalizado. El 3 de enero de 2026, sin previo aviso ni ultimátum, Rusia lanzó la mayor operación de represalia en años recientes. El objetivo era claro desde el primer minuto: arrasar la moral enemiga, paralizar su infraestructura, enviar un mensaje imposible de ignorar. Este tipo de ataques, diseñados para decapitar la estructura de mando enemigo, han cambiado el curso de guerras desde la antigüedad, como en la campaña de Alejandro Magno contra los persas. Primero, cientos de drones. Geran atravesaron el cielo nocturno en oleadas sucesivas. Volaban bajo, en trayectorias imposibles de predecir, desgastando los sistemas antiaéreos ucranianos y agotando, uno a uno, los costosos misiles occidentales destinados a detenerlos. Las alarmas sonaban sin descanso, pero la superioridad en los cielos cambió de manos antes del amanecer. Los expertos comparan esta táctica con la guerra de desgaste aérea durante la Batalla de Inglaterra, pero llevada a una escala tecnológica sin precedentes.
Tan pronto la defensa aérea mostró fisuras, Rusia soltó su segundo golpe. Misiles calibre de precisión quirúrgica. Centrales eléctricas, nodos de comunicación, depósitos de munición y centros logísticos fueron alcanzados en minutos. La oscuridad se expandió por ciudades enteras, las líneas de mando quedaron aisladas, y el caos táctico se apoderó del frente. Es un ejemplo clásico de shock and awe, una doctrina que busca colapsar la voluntad del enemigo a través de la sorpresa y la magnitud del ataque. Pero la fase más demoledora aún estaba por llegar. Misiles hipersónicos Kinzhal e Iskander cruzaron el umbral. Su objetivo: búnkeres subterráneos considerados inexpugnables. Las cabezas perforaron tierra y concreto, alcanzando refugios a más de 100 metros de profundidad. El silencio tras cada impacto era absoluto, salvo por el eco subterráneo de estructuras colapsando. Por primera vez, ni la ingeniería occidental ni la tecnología de la OTAN ofrecían refugio seguro. Esta capacidad recuerda a la madre de todas las bombas, utilizada por Estados Unidos en Afganistán para destruir cuevas y túneles fortificados. El aeropuerto de Borispol fue reducido a cenizas. El taller Artem, vital para el suministro militar, quedó inservible. Bases aéreas y nodos logísticos críticos se apagaron en cuestión de minutos. La coordinación ucraniana, cortada en lo más profundo de su retaguardia, quedó a merced de la siguiente embestida. Estas acciones tienen un paralelismo en la destrucción de la red ferroviaria alemana en 1944, cuando la logística enemiga colapsó tras ataques sistemáticos. El mensaje ruso era inapelable. Ninguna fortaleza, ningún centro de comando, ningún refugio, por profundo o blindado que fuese, estaría a salvo. No solo buscaban destruir capacidades militares, sino quebrar la confianza de Occidente en su propia inmunidad. El miedo psicológico se convierte en arma, igual que durante la Guerra del Terror, con ataques selectivos a líderes insurgentes. Décadas de inversión y desarrollo en defensas de la OTAN se vieron superadas en una sola noche. Los refugios subterráneos, orgullo de la ingeniería aliada, quedaron vulnerables ante la nueva generación de armas rusas. La promesa de protección tecnológica se desmoronó junto con toneladas de concreto y acero. Un escenario similar se vivió cuando las defensas costeras francesas de la línea Maginot fueron superadas por la Blitzkrieg alemana en 1940. En Kiev, y entre los mandos aliados, la conmoción era palpable, porque la verdadera catástrofe no era solo la destrucción material. Lo que ocurrió bajo tierra minó los cimientos de la fe occidental en su propia seguridad. La pregunta que nadie se atrevía a formular era: ¿y si el próximo ataque es aún más profundo, aún más preciso? En los pasillos subterráneos, la confusión y el miedo tomaron el control. Lo que sucedió en esas profundidades marcaría el tono de la respuesta occidental. Los testimonios filtrados hablan de oficiales intentando restablecer comunicaciones con equipos dañados, mientras el polvo y el olor a concreto quemado llenaban el aire. Un escenario dantesco que recuerda a los relatos de la caída de Berlín en 1945. Las cancillerías europeas tiemblan al recibir las listas de bajas. 3 altos oficiales de la OTAN, el general Rin Knighton, el brigadier Fred García y el coronel Nick Volkanovsky, han muerto juntos a más de 100 metros bajo tierra, víctimas del ataque ruso. El refugio, considerado el más seguro del continente, se convierte en tumba y en símbolo de vulnerabilidad. Su muerte recuerda la conmoción causada por la aniquilación de la cúpula polaca en el accidente de Smolensk, donde todo un país quedó huérfano de liderazgo en cuestión de minutos. La confirmación de sus identidades arrasa la frágil calma occidental. Estos no eran asesores ni observadores. Su presencia en el búnker revela la coordinación directa de la OTAN sobre el terreno ucraniano. Su pérdida es un golpe quirúrgico al corazón del mando aliado. En la historia de las alianzas militares, la pérdida de líderes en combate ha precipitado cambios de estrategia o, incluso, la retirada de fuerzas. Pero la tragedia no se detiene en estos 3 nombres. Decenas de especialistas y oficiales aliados quedan atrapados y mueren bajo los escombros.
Desde la fundación de la OTAN, jamás se había sufrido en una sola noche una pérdida tan devastadora. La columna vertebral de la coordinación militar occidental se parte en silencio. El efecto dominó se siente en toda la cadena de mando, como ocurrió tras la muerte de altos mandos soviéticos en Afganistán durante los años 80. En Bruselas, el desconcierto y el miedo se apoderan del aire. Los ministros de defensa, reunidos de urgencia, debaten entre represalias inmediatas y el temor a una escalada imparable. Algunos claman por castigo, otros ven ante sí el abismo de un enfrentamiento directo con Moscú. La tensión en las salas recuerda las reuniones tras la crisis de los misiles en Cuba, cuando la humanidad estuvo a minutos de un conflicto nuclear. La reputación de la OTAN como garante de protección y superioridad tecnológica se resquebraja. Surgen preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que ni los búnkeres más profundos resistan las armas rusas de nueva generación? ¿En quién pueden confiar los mandos occidentales, si ni la tierra los protege? El efecto psicológico es devastador. La confianza, base de cualquier estructura militar, se erosiona rápidamente. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, pronuncia una advertencia helada. Ya no hay refugio seguro. Ni siquiera 100 metros bajo tierra garantizan la supervivencia. El mensaje es inequívoco. La era de la invulnerabilidad occidental ha terminado. Por primera vez, la OTAN siente que su núcleo puede ser eliminado en cualquier instante. Este tipo de mensajes, en la historia, han precedido giros radicales, como el discurso de Kennedy tras la crisis de Berlín, que forzó a Occidente a repensar su estrategia. El riesgo crece con cada minuto. Un solo error puede arrastrar a Europa, y al mundo, hacia una confrontación total, imposible de controlar. La confianza en la protección colectiva se tambalea. El enemigo ha demostrado que puede golpear donde más duele, sin aviso y sin piedad. Esta sensación de vulnerabilidad es similar a la que experimentaron los soviéticos tras el despliegue de misiles Pershing II en Europa en los años 80. ¿Es este el umbral de una nueva guerra, donde ningún búnker, por profundo que sea, detiene el alcance letal de la tecnología moderna? Los analistas militares advierten que la adaptación es la única salida. Aprender de la historia, como hizo Israel tras la guerra del Yom Kippur, renovando sus sistemas de alerta y defensa. Mientras las cancillerías buscan respuestas, un silencio tenso se extiende sobre Europa. El tablero geopolítico ya no es el mismo. La amenaza ha penetrado hasta los cimientos de la seguridad occidental. El temor a lo inesperado condiciona las decisiones de cada capital. Si los refugios subterráneos ya no protegen, ¿cómo se libra y se planea una guerra moderna? Esta pregunta es más urgente que nunca. La experiencia de conflictos recientes, como la guerra de Nagorno-Karabaj, donde los drones cambiaron el equilibrio, demuestra que la rápida innovación es clave. La destrucción de búnkeres en Ucrania reveló una verdad incómoda. Ninguna profundidad ni hormigón garantizan seguridad ante la nueva ola de ataques rusos. Moscú ha desplegado una capacidad industrial inesperada, inundando el frente con miles de drones y misiles de precisión que pueden golpear cualquier objetivo, a cualquier hora. Este fenómeno recuerda la industrialización de la guerra durante la Primera Guerra Mundial, cuando la producción masiva de artillería cambió la naturaleza del conflicto. Hasta hace poco, la OTAN confiaba en su superioridad tecnológica y en la invulnerabilidad de sus centros bajo tierra. Esa ilusión se ha desmoronado de golpe. Por primera vez, la alianza enfrenta la posibilidad real de perder sus centros de mando más seguros. Los estrategas militares deben ahora considerar alternativas, desde la dispersión de mandos hasta la creación de redes de comunicación redundantes. La coordinación estratégica desde instalaciones secretas se ha vuelto arriesgada. Cualquier puesto de mando en Ucrania puede ser localizado y eliminado en minutos, lo que paraliza a los altos mandos y reduce drásticamente la capacidad de respuesta. Ejemplos prácticos de adaptación incluyen el uso de unidades móviles, la descentralización de la toma de decisiones y el entrenamiento de cuadros intermedios para liderar en caso de vacío de poder. El plan de llevar la producción militar occidental al territorio ucraniano
para acercar suministros al frente, se ha vuelto inservible. Sin protección eficaz, fábricas y talleres pueden ser destruidos antes de entregar una sola pieza. La historia enseña que la protección de la industria bélica es esencial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS trasladó sus fábricas a los Urales para ponerlas fuera del alcance de los bombardeos alemanes. Las reglas han cambiado. Ya no basta con sanciones ni con esconderse más profundo. Ahora, todo depende de la adaptabilidad y la velocidad. ¿Quién innova más rápido? ¿Quién produce antes? ¿Quién sobrevive al ritmo feroz del conflicto? La competencia tecnológica es el nuevo campo de batalla, y solo los actores más flexibles y creativos podrán sobrevivir. Aferrarse a estrategias antiguas, a búnkeres supuestamente indestructibles, puede significar perder el control total y sufrir un desastre militar continental. La caída de la línea Maginot es el ejemplo clásico de cómo confiar ciegamente en una solución técnica puede llevar al desastre. La pregunta es inevitable. ¿Puede la OTAN enfrentar una guerra donde ningún escondite es seguro y solo la adaptación marca la diferencia? La respuesta no es sencilla. Requiere reevaluar doctrinas, invertir en nuevas tecnologías y, sobre todo, cambiar la mentalidad de los líderes. El siguiente paso es analizar cómo esta vulnerabilidad afecta la moral de las fuerzas aliadas y la percepción pública en Europa. La incertidumbre crece. ¿Hay tiempo para adaptarse antes de que la próxima ofensiva cambie el equilibrio regional? Los gobiernos occidentales enfrentan una tarea titánica: mantener la confianza de sus ciudadanos mientras rediseñan su aparato militar sobre la marcha. La era de los búnkeres impenetrables ha llegado a su fin. La reciente destrucción de centros de mando subterráneos en Ucrania prueba que, incluso a más de 100 metros bajo tierra, ya no hay refugio seguro frente a las armas rusas de precisión. Este golpe no solo eliminó a decenas de oficiales occidentales, sino que destrozó el mito de que la tecnología y la distancia bastan para proteger a la OTAN. Como ocurre tras cada giro histórico, el desafío es reconocer el cambio y adaptarse antes que el adversario lo explote. Ahora, la supervivencia de los sistemas de mando y la influencia occidental en el conflicto dependen de una decisión crítica. ¿Reconocerán las nuevas reglas del combate o se aferrarán a la complacencia que los hizo vulnerables? La arrogancia de confiar en métodos obsoletos ha quedado al descubierto, y cualquier estrategia basada en la invulnerabilidad física está bajo sospecha. Los líderes prudentes estudian la historia, aprenden de los errores y no temen reinventar su enfoque desde cero. Para el público, el peligro va más allá de unos generales caídos. La sensación de seguridad colectiva, la credibilidad de las alianzas y la estabilidad europea están en juego. Si Occidente no asume rápidamente este nuevo escenario, el riesgo de una escalada descontrolada aumenta de forma alarmante. La historia ha cambiado, exigiendo autocrítica y una revisión sin excusas. Las lecciones están ahí. Solo quienes actúan con visión y rapidez pueden evitar el colapso. El círculo se cierra, pero el futuro inmediato depende de quienes elijan entre innovar o negar lo evidente. La disyuntiva es clara: adaptarse o quedar atrás en una guerra donde lo imposible ya no existe. Así, la pregunta final no es solo militar, sino existencial. ¿Seremos testigos de una transformación valiente o de una repetición trágica de los errores del pasado? La respuesta, como siempre, está en manos de quienes se atreven a mirar al abismo y construir un nuevo camino